Bueno, tenemos por aquí a Richie Amador. Richie, me encanta que estés aquí. Bienvenido, tú siempre tan amable, tan cordial y gracias por aceptar esta invitación. Me encanta justamente donde estás, porque ahora vamos a hablar de eso, de todo lo que está pasando en el mundo digital. Bienvenido, Richie, ¿qué tal? Quise recibir tu invitación, Liz, en mi estudio. Un Sí, sí, poquito sí, atrevido, un me poquito encanta. osado, un No, no. poquito eh, pasado, pero bueno, no, es que no encontré otra locación más adecuada. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de radio, que es el tema que nos apasiona a ti, a mí y a muchas personas que están disfrutando de este podcast. Así es, Richie. Bueno, tienes un largo historial en el mundo radial. Venías desde la costa, iniciaste un proceso en el mundo radial. Cuéntanos cuáles fueron esos inicios tuyos. Yo tengo, aunque no parezca, porque no parece, tengo 45 años, ¿sí? No, no parece. Parezco de menos, lo sé, pero tengo 45 años y arranqué en la radio a los 17 años. Arranqué en la radio por culpa del fútbol de manera muy orgánica y genérica, además de empírica. Yo andaba detrás de los jugadores de fútbol del Junior, Ah, andaba detrás de ellos pidiéndoles autógrafos. Y en todo eso que acompaña al fútbol y demás están los periodistas deportivos. Y como yo era tan amante del fútbol, tan amante del Junior, en Barranquilla, yo soy barranquillero, yo veía que estos periodistas tenían la facilidad de entrevistar, de saludar y hasta de volverse amigo de los futbolistas. Y yo no sé en qué momento, a ver, yo siempre he sido un consumidor desde chico, desde muy niño de la radio. Culturalmente, la costa es muy radial. Y me encantó el rollo de la radio y el cuento de la radio. Y un día, pues, empecé a escribir cosas de fútbol, pero se los llevaba a la gente que estaba en la radio. Hay un señor que era muy reconocido en la costa, se llama Fabio Poveda Márquez, se llamaba Fabio Poveda Márquez. Él falleció hace muchos años, pero a Fabio Poveda le llevaba unos escritos y la primera vez que yo entré a una cabina de radio fue en la cabina de, tú lo conoces, seguramente escuchaste alguna vez hablar de Edgar Perea. claro, Edgar claro. Perea, Edgar Perea, el campeón, tenía una emisora en Barranquilla que se llamaba Radio Mar Caribe, y a Radio Mar Caribe y a Radio Reloj de Caracol yo llevaba mis escritos, como eran como unas poesías, yo qué sé, unas crónicas. Y cuando yo llegué a esa cabina, la primera cabina que visité, realmente fue la de Edgar Perea. Llegué, pero no me dejaron entrar. Hasta cuando llegué a la de Caracol, yo entré a esa cabina y yo dije, ¿esto qué es? Claro, eran los tiempos en donde había una gran consola, había una pared llena de LPs, de discos, por acá ya habían CDs, habían dos tornamesas, habían dos cartucheras de un lado, dos cartucheras de otro lado, habían tres micrófonos, un vidrio y del otro lado la mesa de transmisión. Y yo veía cómo el operador se volvió un pulpo. Hablaba con el uno, molestaba con el otro, comía, contestaba el teléfono, le daba instrucciones al que estaba del otro lado, ponía una canción, colocaba una cartuchera, minidisc, empezó la era del minidisc también, lidiaba con el minidisc, cogía sin ver, tomaba un LP. Yo, esto es una fantasía, no quiero hacer otra cosa en mi vida. Y ha pasado, Liz, 28 años desde aquella tarde de diciembre del año 97, 98. Wow. Qué bonito eso, ¿no? Es como amor a primera vista, no sé, nos pasa a todos, porque una vez entramos en esto ya no hay manera de salirse, es algo bastante extraño, pero sí que es verdad que es el flechazo a primera vista. De ese proceso que arrancaste, iniciaste, o sea, oficialmente en Caracol Radio. Sí, no. Tú eres de la vieja escuela también, como muchos somos de la vieja escuela. Había un término, no es despectivo, es un término bien radial, llamado calanchín. Me convertí en el calanchín oficial. Entonces había un director administrativo que obviamente pues no dejaba ingresar a nadie que no fuese de la empresa y yo me metía. Entonces hasta que alguien me dijo, mira, el mensajero se va de vacaciones. ¿Tú sabes manejar moto? Yo no sé manejar moto, pero él se va de vacaciones. Yo soy mensajero, yo puedo llevar fácilmente, si quieres me das lo del bus. No, no te dan lo del bus, deberías tomarlo de tu sueldo. No me importa.
fui mensajero. Mm, Después había unos turnos en las emisoras FM de Caracol, Tropicana, Corazón Estéreo, Radio Reloj y para aquel entonces, año 98, Oxígeno, año mm, 98. Director era Fernando Palma. Entonces me decía, mira, hay un turno allá porque aquel operador no puedo ir, yo lo hago, me pagaban 7.000 pesos el turno, yo lo hago. Entonces, claro, empecé ahí de calanchín a hacer unos turnitos y entonces los operadores no podían ciertos días, yo apuntaba acá y cada quincena pues yo iba con mi papelito y le cobraba. Así empecé, así estuve, Liz, durante 7 años. Año, wow. año 97, 98, tengo ahí una pequeña confusión, hasta el año 2004. Ya en el año 2004 me contrata directamente Caracol Radio, me convertí en DJ de Tropicana en Barranquilla con toda la felicidad del mundo. Aún Mm. recuerdo la llamada, recuerdo quién me llamó, recuerdo la hora, recuerdo el día 26 de julio del año 2020, 2004. Estuve en Tropicana año y medio, luego paso de director, quizás me estoy anticipando un poquito la entrevista, pero quiero resumirla para ir con otros temas. Después me voy de director a Santa Marta, año 2006. En el año 2007 me vengo a Bucaramanga. Gracias a Dios conseguimos número 1, al igual que en Santa Marta. Me devuelvo a Barranquilla como director de Tropicana Barranquilla del 2007 al 2010. Del año 2010 al 2014 me devuelvo a Bucaramanga, me devuelvo a Barranquilla, me devuelvo a Bucaramanga en el año 2014 hasta el 2024 y luego me voy un año a Radio 1 Bogotá, Radio 1 Nacional, hasta octubre del año anterior. Llegamos a Radio Uno Bogotá. Radio Uno Mm. Bogotá, te vimos, claro que sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Sé Por mi que paso. no renunciaste. ¿Qué No, pasó? no, yo no renuncié y tampoco iba a renunciar. Yo disfrutaba realmente lo que hacía. No, me renunciaron. Me renunciaron. Sí, claro, yo siempre digo y lo voy a sostener, yo fui feliz en RCN Radio 6 meses. Llegué de Bucaramanga siendo exitoso en el año 2024 en Bucaramanga. Dirigía en Bucaramanga Bésame y dirigía Tropicana, muy bien valorado por mis jefes en ese entonces, muy bien tratado en la compañía y muy querido por la ciudad. Pero bueno, me hacen una oferta para dirigir Radio 1 a nivel nacional, lo veo como una gran oportunidad, doliéndome y dejando el alma no solamente en la empresa que me dio la oportunidad de hacer radio, de cumplir mis sueños, que es Caracol Radio durante mucho tiempo, sino dejando la ciudad con la gente que tanto me quiere porque me volví un referente de la ciudad, una voz de la ciudad. Llego a Bogotá cargado y lleno de ilusiones, además con la dinamita al 1000%, porque yo tengo 45 años, pero siento todavía que tuviese como 17, siento pasión por esto, por la radio. Y tengo 6 meses felices, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo cambia la cúpula corporativa de la compañía, se va el doctor Zúcar, que era nuestro vicepresidente de producto, se fusiona RCN Radio con RCN Televisión, se van las personas que me llevaron, que creyeron en mí, y pues entra otra persona, yo me imagino, porque no le encuentro otra lógica, no encuentro como coherencia en lo que pasó. Yo supongo que esa otra persona dijo, yo llego con lo mío o yo hago mi trabajo, pero tengo que trabajar con la gente que conozco y la gente de confianza. Porque a partir de allí, la persona que llegó, pues todas las ideas eran rechazadas, yo no sé si usar el término ridiculizadas un poco, hasta el punto en donde yo tuve pues una crisis terrible los últimos 6 meses de mi estancia por RCN. El día que me dicen, "Mm, te tienes que ir", yo siento un poco de paz al principio. Yo digo, gracias a Dios voy a dormir tranquilo. Antes del choque natural que viene después, ¿no? De, wow, ¿qué hago? Quedé sin trabajo. Pero eso fue lo que pasó. 6 meses muy felices en donde se me permitió hacer la radio que yo venía haciendo hace mucho tiempo, con ímpetu, con pasión, con energía, con alegría, ejerciendo un liderazgo bajo la confianza hacia la gente que tenía a mi alrededor
y así con el ejemplo. 6 meses muy intensos, muy bien vividos, muy bien trabajados, y los 6 otros meses sí muy terribles, que honestamente no le deseo a nadie que trabaje en radio. Fuerte, suele pasar mucho, pasa mucho de entrada y de salida. Yo creo que es uno de los retos que todo locutor tiene y es afrontar, porque claro, está la emoción de que tenemos el micrófono, pero también está nuestro alrededor. ¿Cómo nos hace sentir ante ese micrófono? Y Sí. ese es el reto más grande, yo creo. Una realidad, Richie, una realidad de trabajar en radio para ti, ¿cuál es? Una realidad de trabajar en radio. De todo ese mundo que nos idealizan, pues que, o que muchos están detrás de la pantalla y dicen tan chévere, ellos todos metidos en radio, pero hay realidades. Por ejemplo, acabamos de mencionar una. Mira, Alice, que yo no creía en las roscas. Eso es una realidad, hasta que me vi fuera de ella, hasta que me estoy viendo fuera de ella. Claro, yo no veía roscas porque no soy de hacer roscas o de generar roscas. Uh, Mi rosca siempre fue mi trabajo, por ejemplo, por muchas razones, Liz. Yo soy un hombre empírico de radio. Yo hasta ahora y bajo infructuosos instantes de mi vida he intentado estudiar, profesionalizar la carrera, ¿ok? Tener el bendito cartón. Entonces, claro, me ha tocado a pulso algunas falencias evidentes que tengo, suplirlas con disciplina, con carácter, con enjundia, con pasión, con insistencia, con perseverancia. Entonces, claro, nunca he necesitado de rosca porque mi rosca ha sido mi trabajo, mi trabajo, mi Dale. trabajo, mi trabajo, mi trabajo y mi persistencia. Pero sí hay roscas en la radio, sí las hay. Yo la viví, la acabo de vivir. Yo no pertenecía a la rosca de una persona porque no se dio la oportunidad de conocerme, porque si en algún momento conversé 2 minutos con esa persona, fue mucho, porque nunca se dio la oportunidad de conocerme ni conocer mi trabajo. Entonces, claro, yo puedo decir que la realidad para muchas personas, sobre todo aquellos que ya tenemos algo de tiempo en radio, es, si no estás en la rosca, papito, ve y haz un podcast. Aquí estamos haciendo podcast. Aquí estamos. Si no estás en la rosca, claro, si no estás en la rosca, eh, ve y haz docencia, ¿eh? Si no estás en la Hacer rosca, talleres. haz Hacer talleres de comunicación. Si no estás en la talleres. rosca, prueba trabajando para jefe de prensa o de un político. Si no estás en la rosca, dedícate a otra cosa. Porque esto se cerró, Liz. Esto se Wow. cerró, esto se cerró muchísimo. Sí, sí. Sobre todo para aquellos que ya tenemos una edad, que tenemos, sí, una gran experiencia, todavía mucho por dar, pero que, pero que ya no nos van a ver igual que a un chico de 20 años, ni de 25 años, ¿ok? Entonces, la gran realidad, no te hablo del tema digital y de las realidades ahora naturales de los medios, sino del humano, ¿ok? De un tipo que trabaja, de una mujer que trabaja, de una persona que está laborando, es si tú no estás metido con buenas relaciones, si no hiciste buenas relaciones mientras estuviste, o tal vez si la hiciste, porque puede que tú hayas hecho muy buenas relaciones, pero yo me he dado cuenta que las relaciones en este medio no son tan sinceras como aparentan ser cuando uno ostenta el poder. Entonces, pues, es mejor, yo creo que dicen, o dirán algunos, es mejor dejar a ese muchacho allá porque si entra, pues, eh, tal vez puede ir por mi puesto. Mm, Entonces, hay roscas y las roscas no son malas, como dirían por ahí coloquialmente. Lo malo es malas para estar el que no fuera. está en ella. Lo malo es estar fuera. Pero eso Está. es una gran realidad, solo que mucha gente no se atreve a decirlo porque o no lo están viviendo o porque tienen miedo. Richie, pero hoy en día siento que es mucho más fácil ingresar a una radio porque los buenos talentos, y no quiero demeritar el trabajo de nadie en lo absoluto, pero siento que los buenos talentos hoy en día se han retirado no solamente por lo que acabas de mencionar, sino porque no se sienten bien remunerados. Mm. Entonces, siento que hoy en día es mucho más fácil ingresar a una radio porque
le están dando el puesto al jovencito como lo acabas de mencionar. Sí, Y Liz, es mucho, sí, claro, es mucho más fácil entrar, pero es mucho más fácil también volverte intrascendente. exactamente, O sea, si justamente es lo que tú, está pasando. claro, si tú entras ahora mucho más, a mí me costó 7 años, hasta que me dejaron abrir un micrófono, 7 años, yéndome a pie, no siendo remunerado, pero lo Wow. disfruté todos los años, porque amaba estar allí. Ahora es más fácil, ahora usted ve a alguien con chispa y me ha pasado como director, como líder de un equipo, yo tiendo a ver a alguien con chispa y pues yo no le pido que haga el mismo sacrificio que yo hice hace muchos años. Yo le digo, ven, tienes disponibilidad, tienes tiempo, tienes ganas, tienes pasión. Si me dicen que sí, aunque tenga errores y si lo veo que es buena persona, porque para mí eso es súper fundamental, lo engancho y lo traigo, porque esa gente ya no la hay. Y si la hay, se van a las redes sociales. Mm, Se está perdiendo la gente para la radio. Entonces, cuando te decía Lisa al principio que efectivamente es más fácil ahora enganchar en radio, pero es más fácil que se vuelvan intrascendentes, es que sí, al principio muestran y detonan con algo que atrape al director o al líder, al jefe, pero después se vuelven paisaje, pero después no tienen la emoción de conectar, pero después no se adaptan a la realidad de que si eres digital, pues entonces si vas a trabajar en radio, llévalo digital a la radio y conecta a la gente de radio. O si eres de radio, pues complementalo con lo digital, que ya no es ni 10% 90, es 50 y 50. Esta es la mm, realidad de los medios hoy día. Entonces, si no lo haces, si no conectas, si no vas más allá de dar la obra de presentar una canción o de tirar un dato de un artista, así como entras, te vuelves intrascendente y sales. Porque cada vez los medios requieren más figuras. Y no hablo de figura de arete o figura de tatuajes o figura de estrambótico. Hablo de gente que conecte, gente mm. que llegue, gente que la gente recuerde, gente que haga conectar con emociones, risa, felicidad o tristeza, o todas las emociones que suben como un vaivén o como un carrusel cuando un locutor es realmente fuerte, bueno. Y cada vez ese locutor va desapareciendo. Cada vez es más escaso encontrarlo, Liz. Justo, y qué bueno que lo mencionas, porque es que justo a eso siempre llegamos, a esa conclusión, pero siempre me gusta ver todas las perspectivas de todos lados, las opiniones pues justamente, no sé, y no quiero ser selectiva, pero siento que cierta generación en radio marcó y dejó huella, hasta cierta generación, marcó, dejó huella. El de aquí en adelante, de ciertos años en adelante, es como si todo se hubiera masificado, como cuando hacen una hamburguesa en Burger King, que ¿Mm? sale y sale y sale contenido, pero ¿Mm? no es más de lo mismo. Yo estoy harta de Burger King aquí en España. Entonces, sí que es verdad que ha cambiado el sistema. Con el mundo digital, ¿crees que esto para aquellas generaciones que a veces parecieran estar ocultas y que quiero incluso a través de Somos Voz mostrarlas, porque fueron personajes que han dejado huella, que son personajes a través de la radio que han ganado el corazón de los colombianos? ¿Tú cómo te sientes con el sistema digital ahora? Ya estamos haciendo podcast, está lo que dices tú, bueno, independientemente si estás en la rosca o no, creo que sí es necesario estar actualmente a través de las redes sociales. Sí, claro, claro. Pero ¿sabes qué he descubierto, Liz? Que una cosa es, y te hablo, por supuesto, desde de toda la perspectiva personal, porque me ha tocado de manera abrupta aceptar mi realidad. Entonces, claro, entonces uno dice, sí, yo hago redes sociales. Es más, te pongo un ejemplo. Si hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, a mí me hubiesen entrevistado de cualquier otra cadena radial y me hubiesen hecho la pregunta, ¿tú manejas lo digital? Eso, ¿tú manejas lo digital? Claro, para ellos lo digital es algo integral. Yo hubiese dicho dentro de mi poca sapiencia en el tema,
hubiese dicho, sí, efectivamente, yo tengo un buen manejo de mis redes sociales y se limita ahí, porque no había entrado al universo de las redes sociales. Hoy día mi respuesta es absolutamente diferente. Lo veo más integral. No veo que es solamente un tema de redes sociales para tomarme la foto por la mañana en Instagram o para hacer cualquier baile chistoso en TikTok o para colocar cualquier entrevista de 5 minutos en YouTube. Ahora la trascendencia es mucho mayor porque me ha tocado adentrarme, porque me ha tocado conocer cifras, porque me ha tocado entender cómo se vende esto, cómo comercializo esto que hago. Entonces, claro, todos hablábamos de las redes sociales, pero no nos tocó adentrarnos hasta que no fuimos gerentes de nuestros proyectos. Y esto es un tema completamente distinto al de la radio. Me ha tocado desaprender lo que entendía de radio para adaptarme al tema digital, en donde estoy navegando ahora al 100%. Y si nosotros no somos impactantes en redes sociales, si no tenemos la misma pasión, Liz, que teníamos cuando estábamos en radio, vamos a ser igual de trascendentes que un DJ que llega a dar la hora en radio, porque hay mucha información, porque la Claro. gente cada no sé cuántos segundos, estadísticamente no lo tengo claro, pero cada tantos segundos sube, 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 y si no enganchas en 0.3 segundos, pues no le va a sumar a tu estadística. Entonces hay que volvernos lo suficientemente trascendental para que la gente siga tu marca, aparte de aquellos que navegan y se encuentran con tu contenido. Es algo que no entendía, pero que estoy aprendiendo y que lo estoy aceptando y entendiendo todos los días en el show que hacemos acá, cada mañana, sacamos conclusión de esto está gustando, esto no está gustando, esto está pasando, esto sí, esto no. Entonces, es igual que en la radio, tiene los mismos defectos, los mismos problemas, pero ya desde otra plataforma, que es en lo digital. Claro, claro, es que eso me parece muy, muy interesante porque se abre, se nos cierra, de alguna manera se nos cierra, no, creo que está el mundo tan abierto, pero se nos abre más bien otras puertas al sistema, al mundo de la comunicación, que hay que aprovecharlo justamente como veo que lo estás haciendo tú con el show de Richie Amador, que me parece espectacular, lo he visto. em, y seguir abriendo, ya hoy en día, de hecho, estaba hablando con una persona y bueno, con varios siempre converso con el tema del sistema digital y ya no necesitas ni siquiera llegar al último rincón del mundo para poder crear su propio contenido, generar dinero a través de las redes sociales. Entonces, si un comunicador no está dispuesto a abrirse a todo esto, yo creo que es ahí en donde terminaría uno como cerrando esta carrera. Pero tenemos todo esto tan abierto que nos sirve perfectamente para nuestro nuevo medio de comunicación, que es este, que es el que tenemos. Y me parece genial todo ese proceso, porque de hecho estuve viendo tu proceso cuando saliste de Radio Uno y empezaste a generar un contenido chévere, a atraer un público, a llegar a esa gente que ya habías llegado, a volver a tu esencia, a lo tuyo. Y es ahí en donde empezamos a acomodarnos, a tener esa inteligencia para actualizarnos en lo que está viviendo este mundo digital. Em, ¿Sientes que valió la pena, que es mejor o te hubiera gustado seguir en un Radio Uno Bogotá, por ejemplo? No, yo creo que mi página o mis páginas no se terminaron de escribir en Radio 1. No, para nada, no. Yo apenas estaba, yo no sé si es virtud o es defecto, ¿eh? Los grandes conocedores de la radio, por ejemplo, mi jefe decía, concéntrate, concéntrate en algo y a eso le das. Yo entiendo ese concepto, por supuesto que lo entiendo. Concentrarse en algo y apuntarle a ese algo eh, como estrategia debe ser lo lógico, como estrategia. Ahora, como táctica, si no tenemos una estrategia clara, debo usar varias tácticas, ¿ok? Tácticas son acciones, porque además si no hay premios, si hablemos de radio, si no hay premios, entonces toca, voy a usar un término inadecuado, pero
toca rellenar, toca, yo decía, yo tengo un término que se llama mover la mesa. Toca mover la mesa, Liz. Toca mover la mesa. Si no tengo el poder económico que tiene Olímpica con los premios y con los pagaculebras y con todos estos ítems, concursos que han sido muy exitosos en esa gran cadena, que les ha rendido muchísimo. Si mi competidor más cercano era Tropicana y también está haciendo lo mismo, entregando premios, entregando bonos, entregando eh, esto, lo otro. Entonces, si yo no tengo un peso, que la compañía no me da un peso, pues me toca punta de acciones, ¿cierto? Toca punta de acciones, de táctica. Entonces, acciones que no me cuesten, las acciones que dependan de una jornada de salud mental con la alcaldía, o una cadena de oración, una maratón de llamadas, la otra semana una maratón de tripletas, la otra semana irme desnudo por la calle, la otra semana poner a bailar 5 horas, no sé. Acciones para despertar a una marca que llevaba 5 años en el puesto 17. Y era así, yo no podía concentrarme en poner buena música y punto porque los otros van a 1000, porque Olímpica, por ejemplo, en Bogotá, lleva no sé cuántos, 10 años, 12 años y tiene de cabeza a Dalia Bernal, que es la mamá de la radio, es el ser radial más importante en este momento. Entonces, ¿cómo le ganas tú a esas personas? ¿Cómo le ganas tú a una organización que están enfocados en una marca y en hacerla bien y en tener a las estrellas y en mantener a las estrellas felices y además en tener un presupuesto para que hagan lo que quieran? Y además los artistas, esa es otra cosa, los artistas se pegan del éxito y de la gente exitosa. Entonces todo es más fácil. Es claro, por supuesto que me hubiese gustado seguir en Radio Uno y extraño la radio, Liz. Yo estoy haciendo esto digital porque veo una oportunidad, porque, porque quiero seguir estando en el medio hacia dónde va esto, que es lo digital, y yo me estoy oliendo una oportunidad, y porque tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir. Entonces, que si extraño la radio, la extraño todos los días de mi vida. Por supuesto que la extraño. Y sé que en algún momento voy a regresar, pero ya con la conciencia de que, ok, no es solo dar la hora, sino a esto de radio vamos a meterle este otro músculo que es en lo digital y que ya lo aprendí a hacer. Por ejemplo, tú ves mis videos. Yo siempre he editado, pero antes editaba ahí. Pues no, ya, ahora tú ves los videos y todos los edito yo. Entonces ya estoy un poquito más pro, ya sé dónde está el enganche, sé las horas, las horas. He aprendido, me ha tocado aprender de esto que no tenía, que tenía un 5% de conocimiento que creo que es el que tenemos todos antes de sumergirnos plenamente en el campo de digital. Mucha gente le ha tocado meterse en lo digital porque le gusta, otros porque prueban. A mí me tocó y lo estoy disfrutando. Genial, genial, muy bueno, se le nota ese disfrute y eso, algo que uno ve, a diferencia de cada entrevistado, de cada persona, es esa chispa tan distinta, tan diferente, ese fuego tan distinto de cada uno, y ese es el sello que nos hace inolvidables, tal vez en la radio, en donde pasas. Yo todavía hablo con mis ex jefes de Colombia de, de trabajo o de cosas, los gerentes, los dueños, porque he trabajado también con emisoras comerciales. Y eso es muy bonito, eso es muy chévere. Entonces, toda esa chispa es la que se necesita hoy en día y estoy segurísima que yo creo que va a llegar un punto en la radio en la que tendrá que valorar a esos talentos que en algún momento dieron el todo por el todo, porque a veces parece un poco ingrata en el sentido de que llegas, das todo, te sientes con todo, pero pareciera que todo ese esfuerzo por momentos no se valorara, sobre todo a las grandes cadenas, porque yo puedo decir por mí misma, he tenido unos jefes increíbles. eh, Incluso aquí en España, que fue hace 3 meses que dejé
una dirección radial. Tuve un jefe muy, muy increíble, unos jefes, porque eran pareja de esposos, abogados. Eh, y qué bueno que valoren, digamos, un trabajo, un esfuerzo. Siento que las cadenas nacionales en Colombia les hacen mucha falta eso ahora, ¿no? Antes, creo que antes eran los estrellas, los locutores, los que relucían y que hacían que la radio creciera mucho más. Hoy en día siento que tratan de minimizar esa estrella, y no está mal en el sentido de que hay que engrandecer una marca, pero sí que hace falta eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo le agradezco mucho a Caracol Radio, pues fue la empresa, fue la marca, fue la compañía que me acompañó desde mi adolescencia hasta mi tiempo de adultez y me dio todo y me enseñó todo. Y yo le devolví con ganas, con mucho amor y luego con mucho conocimiento lo que ellos me permitieron aprender. Les estoy muy agradecido y ojalá ya algún día pueda volver. Y a RCN, por supuesto, el año que me dio y la oportunidad que me dio. Seguramente ahora no lo entiendo mucho, pero seguro con el transcurrir de los años voy a entender cuál fue el propósito de ese pasaje y de esa estadía breve por Bogotá. Me queda una marca por vivir y es la Organización Radial Olímpica. Ojalá y algún día es el sueño de todos aquellos que trabajamos en radio, trabajar para esa marca. He estado a punto, han pegado un par de ocasiones en el palo, pero no se me ha dado. Ojalá y algún día Dios me dé la oportunidad de trabajar en radio y trabajar Para eh, una en, olímpica. en Olímpica o en esa organización, no importa la marca. Yo no sé si es que nos vean ya un poquito en desuso o es que no estoy en una rosca, entonces pues no, mejor esta otra persona o mejor mi amigo, no lo sé. Lo que sé es que la radio necesita más gente con pasión, es decir, más personas que vayamos a trabajar todos los días, más que por el dinero, que efectivamente todos trabajamos por la plata, ¿cierto? Porque necesitamos sustento, pero que vayamos a disfrutar y a no esperar a que se hagan las 8 horas para alargarnos a nuestras casas. Si nos tocan trabajar 8, 10, 12 horas, la vamos a hacer encantados porque, como yo pensaba al principio, yo decía, yo debería estar pagándole a Caracol por estar aquí, no al revés. Entonces yo me sentía todo el tiempo privilegiado por estar trabajando para una marca y que esa marca me pagara, ¿cierto? Porque yo estaba haciendo... Somos afortunados los que hemos trabajado en radio, los que amamos la radio, que nos paguen como a los futbolistas, que les pagan por patear una pelota, o a los cantantes que les pagan por cantar. A nosotros nos pagan o nos pagaban, en el caso de aquellos que ya no estamos en radio, por ir y hacer lo que nos divertía y era tratar de conectar a la gente. Y eso es una bendición que mucha gente eh, puede ostentar hoy en día. La gente trabaja porque necesita dinero y hasta ahí llegan sus límites y el compromiso para con esa empresa. Pero los que amamos la radio de verdad, damos el todo por el todo, estemos donde estemos. Eso es bonito, es bonito y es bastante fuerte. A eso es lo que voy. Esa chispa es la que debería valorar aún mucho más la radio en la actualidad. Pese a que ha pasado estas cosas, digamos que son como realidades de radio, ¿no? Que hay despidos, hay cambios de jefe, hay situaciones. em, de todos modos, uno siempre termina agradecido. Con la empresa, con el gerente o con las personas que se encuentren. Yo trabajé en una Olímpica Neiva, mm, ¿Okay? la organización más, digamos, tipo ¿Humana? escuela que yo haya visto. Olímpica Neiva, bueno, como tal, las Olímpicas, como tal. Te enseñan mucho, te preparan aún más, te exigen todo el tiempo, no te dejan de caer al aire. Me parece también, y comparto lo tuyo, justamente cuando estuve allí, agradece uno todo el tiempo o la experiencia que estuvo ahí. A diferencia tuya, yo sí renuncié, yo sí renuncié
en algún momento. Mira que hay perspectivas, ¿no? La tuya, por ejemplo, de agradecer estar allí. Y la otra, pues la mía, por ejemplo, desde el punto de vista de que quiero otra ciudad, quiero un clima distinto, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, de pronto, a veces no nos conformamos totalmente, no terminamos de agradecer lo que tenemos, aunque de verdad yo, pues ese paso fue maravilloso y fue increíble y muy buen pago. De hecho, una de las emisoras que mejor paga en Colombia ha sido la cadena radial Oro, Olímpica. Siempre busqué Radio Tiempo, pero me metían en Olímpica. Olímpica. Pero Pero tienes voz de radio tiempo todo el tiempo. me gustaba muchísimo y mira que siempre terminé, trabajé en Radio Uno y en Olímpica. Siempre mis demos como que coincidían más por ese lado. Me llamaban los directores, era para esa parte. Que también le agradezco muchísimo porque no daba mucho con el tema de música popular y aprendí a buscar, a querer, a amar todo tipo de ritmos musicales, a disfrutarme la música en crossover en general, porque muchas veces uno como que, uy, no, Sí, no, claro. como que no es de las que Encharte, barro con ¿no? un, no es de las que trapeo con una canción popular, pero mira que ahora he aprendido a apreciar todo ese trabajo que hacen los artistas en todos sus géneros gracias a esas emisoras. Entonces, al final, siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo chévere, siempre hay algo bonito. Richie, algo que decir con el tema de las redes sociales, con el tema de las radios para las nuevas generaciones, un mensaje que tú les digas a los chicos hoy en día. Mire, si usted no siente pasión por la radio, no toque las puertas de la radio. A los nuevos talentos, a la gente que quiera hacer radio, si usted no siente pasión por esto, no le haga pasar malos ratos a un director de radio. Por favor, dedíquese a lo digital. Si su pasión es lo digital y entonces usted quiere ser influencer, enfóquese, sea determinado, sea disciplinado y todos los días irrumpa con algo disruptivo para que se vuelva importante por allí. Pero si usted no sienta la radio, si usted no siente la radio, entonces no vaya a pedir chamba porque tiene un buen brillo de voz, un buen tono o porque tiene una que otra chispa, si al mes ya va a estar aburrido. Pasa algo con la radio para aquellos que no les gusta. Usted sabe que en la radio los DJs y bueno, los directores debemos cumplir turnos. Los fines de semana, 31 de diciembre si es caso, 24 de diciembre si es posible, 25. Y si usted no está preparado para asumir ese rol y esa responsabilidad, lo va a hacer de mala gana. Y la gente se da cuenta, Mm, el oyente se da cuenta. La radio, por eso la radio no ha muerto. ¿Cuántos años han pronosticado la muerte de la radio? Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Llegó la televisión en blanco y negro, después llegó la televisión a color, no se va a acabar la radio, se va a acabar la radio. Llegó el formato de DVD, se va a acabar la radio, se va a acabar. Ha llegado el internet, se va a acabar, redes sociales. No, la radio termina acomodándose, pero hace parte de la vida de la gente, llegue lo que llegue. Entonces, como hace parte y ha hecho parte culturalmente en un país como Colombia y como Latinoamérica, en donde se hace radio muy bien hecha, la gente siente y percibe lo que el que está del otro lado le irradia. Entonces, señor DJ, un consejo de alguien que fue muchos años DJ y después director, no le haga perder el tiempo al director de turno haciendo lo que a usted le gusta a medias. El que hace radio list tiene que gustarle esto, definitivamente. Tiene que ir todos los días con el pensamiento de cambiar, de mover, de irradiar energía. Porque si usted va a la radio a estar 4 horas en un turno, hay algunos directores que ponen a trabajar los DJs 8 horas, es una cosa de locos. Pero si usted va a dar la hora y a presentar una canción, pierde la empresa, pierde usted el tiempo y le hace, si tiene un director medianamente responsable, le hace sacar mal genio al director. Entonces, mi primer consejo es, si no le va a gustar, no se meta a eso. Si estudia comunicación social, haga y ejerza su profesión desde otro ámbito.
Se puede ejercer la comunicación social desde otro ámbito, ¿cierto? Empresarial, corporativo, la prensa, escrita, pero la radio es otro cuento. La radio tiene un aditamento pasional que muy poca gente y casi aquellos que solo que estamos en radio entendemos. Otro consejo es, si está en radio y le gusta, prepárese, prepárese. Yo tengo 45 años y yo todos los días, aún en el show que hacemos, voy en la noche anterior, estoy diciendo, mañana, ¿cómo la vamos a romper? Mañana, ¿qué voy a hacer de diferente? Mañana, ¿de qué voy a dar de qué hablar? Mañana, ¿cuál va a ser esa palabra o esa noticia o esa salida con el que la gente me va a recordar? Porque vuelvo y te digo, lo que empezamos la charla, no podemos ser intrascendentes. Y hay una cantidad de locutores que se vuelven intrascendentes precisamente porque no marcan diferencia, porque no se vuelven disruptivos. Se quedan en el paisaje, se quedan en el bosque y termina la gente confundiendo, no recordándolo, es pareciéndose una voz a la otra, y se vuelve radio paisaje. Entonces, sea trascendental, papá. Se va a marcar diferencia en la radio, hágalo. Y ahora tienes una ventaja que lo complementa, que es el tema de redes sociales. Richie, ¿crees que hoy en día y antes las contrataciones se hacían por la voz bonita o por la chispa que había? Sí, era un poco de ambas cosas, ¿no? Era un poco de ambas cosas. Más importante antes que ahora. Antes era muy importante la voz, la tonalidad, el color, la cadencia, la entonación, la vocalización, el manejo de la respiración, todos esos elementos que aprendemos de aquellos caballos de la radio de la década de los 80s y 90s. Eso antes era muy importante. Mm. El manejo aquella de la voz, la impostada a veces, ¿cierto? La subida de tono, el manejo del intro. Ya hoy, excepto algunas emisoras en donde la locución debe ser más suave, eso importa poco. Importa más la chispa. Yo tengo garganta de lata, ¿eh? Yo no tengo... Entonces, cuando uno no tiene tan buena voz, por ejemplo, en mi caso, trato de solventar, de sopesar un poco esa voz que no es tan chévere en radio cuando se necesitaba tener una bonita voz. Yo entré en los 90 con un poco de chispa y un poco de locura, toque de locura. Entonces mis salidas al aire son diferentes. Hoy día no pesa tanto el tema de la voz bonita, la voz aquella encolada, ¿cierto? Puedes tener una voz bien gutural, bien chillona, pero si tienes una chispa, esa voz diferente te hace referente a los demás, te resalta y te hace diferenciador. Termina convirtiéndose entonces esa voz maluca o fea o diferente en algo bueno para ti si la sabes combinar con locura, con perspicacia, con bacanería. Y ponemos ejemplos. Toño Casales. Toño Casales no tiene la mejor voz, pero Toño Casales te mantiene y te sostiene una relación, una conversación chévere, divertida, amena, porque tiene mucho conocimiento. Vi en uno de tus podcasts a Héctor Contreras. Héctor Mm. Contreras no tiene la mejor voz. Tienes una voz más bien ronquita, pero Héctor Contreras engancha lo que sea. Y te puedo colocar cientos y cientos de ejemplos, como por ejemplo, Carlos Montoya tiene la mejor voz de este país. Monto, por ejemplo. Y complementa la voz con su forma tan particular de salir al aire y se vuelve un crack, un hit. Hay gente que por fortuna tiene mucha locura, pero también una gran voz. Esos son los tocados por la divina providencia. Entonces, aquellos que no tenemos una voz magnífica y la más adecuada, tenemos mucho por trabajar en vocalización, dicción, entonación y mucha locura para poder complementar. Pero mira que yo siempre he dicho que toda voz se puede, justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se puede adaptar, se puede organizar, preparar, saberla colocar en diferentes
facetas incluso de la misma comunicación, como lo es el doblaje, la voz, para hacer un voiceover, eh, locución, que es tan diferente, para leer noticias, que es otra onda. Entonces, saberla explorar en diferentes facetas y todo eso, pues lo da obviamente una preparación, pero también lo da el tiempo, ¿no? Que es ese tiempo al aire que nos permite hacer esa práctica real para poder jugar con todo ese mundo tan espectacular que es el mundo de la comunicación. Entonces, justo tocaste algo muy chévere y espero que quienes entren a ver por aprender este podcast justamente y están en ese proceso, ¿no? Que dicen, no, es que mi voz es fea, es que no, yo siempre he querido hacer radio, pero es que mi voz no me gusta. Pero mira que hay un mundo, Sí, hay sí, un... sí, claro. Y ahorita te insisto, no es necesario una gran voz, siempre y cuando tengas la chispa adecuada para la estación adecuada, para el jefe y el público adecuado. Pues porque no te lo niego. Y de pronto el jefe, uy, qué voz tan horrible. Y sí lo hace chévere, pero hay gente así. Hay gente así. Uy, pero qué voz, no me agrada su voz. Uy, pero es enganchador. Tienes que ser muy crack para convencer a ese gerente o ese director de emisora de que tu voz es irrelevante ante lo avasallador que eres y la personalidad que tienes ante el micrófono. ¿Sí? Entonces, complementate, no es imposible. Claro, como te decía al principio, hay otros que sí son, no digo suertudos, pero los tocó Dios con una voz que Grave. permanece en el tiempo. Hay un locutor, no sé si los has escuchado, en Barranquilla, se llama Javier Echeverry. Javier Echeverry es el referente de todos los locutores nuestros en Barranquilla, trabaja en Olímpica. Yo escucho a Javier Echeverry desde que tenía 20 años. Javier Echeverry tiene la misma voz desde hace, no sé, Javier puede tener 55 años tal vez. Wow, ya. Tiene 40 años en radio. La misma voz de hace 35 años la tiene hoy. ¿Cómo lo hace? No sé. Y la misma alegría. Nunca he escuchado una entrada de ese tipo triste. Entonces, claro, estas personas, estos personajes, complementan esa gran voz que le regaló la vida y que le regaló Dios para que se dedicaran solo a eso. Yo no me imagino a ese tipo trabajando en una zapatería. No. Mm. Dios lo dotó con esa voz y le entregó el regalo perfecto para que se ganara la vida toda la vida. Y desde el día uno que lo escuché hasta la semana anterior que lo disfruté, ese tipo no cambia su energía, su dinamismo, y puede tener, no sé, 55 años, tal vez me equivoque, menos, pero a lo que voy, Liz, es que lo que tengas, el arma que Dios te haya dado, el color, la tesitura que te ha dado, no es tan importante como antes. Es importante fuego en el corazón y lo que tengas en la cabeza, la disciplina y la determinación con lo que hagas. Es más complementario que antes. Antes es, tiene buena voz, venga papá y me da la hora, como los locutores de Radio Reloj. Dicen, esta gente, estos locutores, cuando yo empecé, no tienen que decir mucho. Ya tenían por canción una entrada nada más. Radio Reloj son las 4 de la tarde con 55 minutos. Entraba un separador, entraba la canción Sombras nada más de Javier Solís. En Radio Reloj de la canción, en Radio Reloj solo estrellas. Javier Solís, Sombras nada más. ¡Qué fácil! Pero claro, todo lo hacía la voz, todo lo hacía la entonación. No tenía que decir más nada, se volvió una cosa mecánica. Ya la cosa cambió. Increíble, sí, grandes voces y eh, también pareciera que ya últimamente tampoco se escuchan mucho, ¿no? Esas voces graves y eso que también son hermosas, a mí me parecen maravillosas aún. Y de hecho también las utilizan en diferentes medios, como te decía, me parece espectacular. Richie, ahora mencionaste algo de Barranquilla. Justamente quería preguntarte, ya que tú eres barranquillero, la radio en Barranquilla es totalmente diferente a toda Colombia. Lo digo porque Barranquilla es Barranquilla, tiene mucha alegría, mucho color en todo, incluso hasta en la voz. ¿Hay algún método distinto o, digamos, para trabajar en la radio en Barranquilla? ¿O es lo mismo, simplemente que viene con la chispa ya incluida?
Sí, eso se llama, Liz, naturalidad. La radio en Barranquilla, claro, tiene su estrategia, condensa todo eh, eh, toda aquella estrategia que se debe hacer para posicionar una marca, para llegar, pero la radio es como el barranquillero natural, siempre lo ha sido. Eh, Nosotros los barranquilleros, a diferencia del resto del país, el barranquillero, así como habla afuera, pues lleva los dichos a la radio y terminan los dichos pegando en radio. Y la gente lo disfruta y se vuelve transversal. Y así ha sido de generación en generación. Entonces tú escuchabas en los 70s, a finales de los 70s, en los 80s y en los 90s, tú escuchabas a un gran Jairo Pava, que es uno de los, es el líder, le decían el líder, que es uno de los grandes padres de la locución en Barranquilla. Jairo Pava era como en la calle frente al micrófono. Y esa cercanía y esa naturalidad hace que la gente lo ame por encima de la marca, por encima de la marca. Y como esos personajes han nacido muchos. Entonces, claro, la radio de nosotros, y por eso quizás yo tengo esa forma tan eh, fácil para hacer radio, porque yo trato de no encasillarme. Yo voy a Bogotá y soy el mismo relajado de siempre. Llego a Bucaramanga y, o sea, resalto porque soy diferente, porque soy barranquillero. Y es la naturalidad que la da la ciudad, ¿no? El entorno de la ciudad, el calor de la ciudad, los hechos de la ciudad. Si uno de la mañana, un lunes de un mes de febrero, sale y dice que es que hay una mujer que tiene 9 niños en la barriga y a la mañana siguiente o a la semana siguiente sales con la noticia de que los niños no eran niños, sino unas almohadas metidas en la barriga y era la barriga de trapo para retener a un marido. Entonces, claro, Barranquilla se deja contar historias porque pasan historias, porque suceden cosas que te hacen disfrutar la vida y ver la vida y disfrutar la radio desde una perspectiva muy diferente a la que pueda vivirla la gente en Bogotá. Mm, ¿Mm? O en Bucaramanga, siendo Bucaramanga muy parecida culturalmente a las ciudades de la costa. Pero esa naturalidad de la gente en Barranquilla se lleva a la radio. Por eso, la gente del interior, los jefes, los gerentes, los presidentes de las compañías radiales que viven en el interior no entienden ni cinco la radio en Barranquilla. Es muy común, Liz, y tú lo sabes, que un director de Barranquilla, caso mío, vaya y dirija Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, pero es bien complejo que un paisa o un rolo vaya a dirigir a Barranquilla. No vas a entender nunca. Además, porque los barranqueros tenemos un sinfín de dichos y nos entendemos. Y la gente entiende. Entonces es como un mundo aparte en donde mm, tenemos un léxico aparte, en donde lo entendemos y lo disfrutamos. Y con una cantidad de música que tú no terminas de descifrar. Entonces hay los géneros y están los subgéneros. Y ujú. te menciono rápidamente, está la champeta, que es la madre, está la africana, que es la madre, luego viene el calipso, la champeta, el reggae, la raga, el soca, el sucus, y lo más criollo, la champeta criolla, y lo más criollo de la champeta criolla, la sopa y el guarapo. Tú dices, Ah, ¿eso qué es? Entonces yo te digo, eso es un guarapo. Pero ¿por qué lo distingues si eso suena igual? Eso es un guarapo. No, eso es una africana, eso es una champeta. Eso no es una champeta, niña. Eso es un guarapo. Pero ¿por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Solo los que vivimos en Barranquilla, solo los que hemos nacido en Barranquilla entendemos. Entonces, es otro mundo, Barranquilla para la gente que hace radio. qué espectacular. Y eso me parece muy bonito de Colombia. Tenemos esa cantidad de cultura y a esa misma cultura la metimos en las diferentes radios en diferentes partes, porque Cali también suena muy B, siempre suena muy, muy local en la radio. Medellín.
Yo tenía, Liz, bueno, yo fui director nacional, me tocó aprender un poco en el año que estuve de cada región. Es para mí entender un poco que Cali gustaba, que Cali gusta, y tú vives en Cali, tú viviste en Cali, y tu familia vive en Cali. Lo de Cali es salsa, pero la salsa de Cali no es la misma que nos gusta en Barranquilla o que gusta en Bogotá, No, muy distinta, pero también gusta el sonido caucano o la cumbia la caucana, cumbia caucana. que es una cosa completamente rara. Los hermanos Medina y toda esta legión de artistas que vienen haciendo muy buena música en el Cauca y en Cali, en Valle del Cauca. Entonces, además le metes música popular. Es Mm, una fusión de ritmos. Y dice, pero ¿cómo haces tú, un director de Cali, para complementar esos ritmos y pegarle a diferentes públicos y tenerlos cautivos? Es magia también. es magia, es Sagacidad de un buen espectacular. director. ¿Y qué tal la cumbia de Bucaramanga? Esto es otra onda. Bueno, claro, tú conoces Bucaramanga. Es la cumbia, esa que viene del Perú, que viene de Argentina, Nunca la entendí. degradado un poco, pero que gusta en los estratos populares. La gente la disfruta. Y a Eso. mí me encanta, por ejemplo, ver bailar a la gente cumbia. Eso es una cosa de locos. Aquí, aquí no lo sabes porque llevas tiempo viviendo en España, pero aquí logramos viralizar una cumbia hace un par de años y es la cumbia de los trapos, que terminó siendo la canción del Bucaramanga. Y cuando Borracho, yo voy cantando. Y cuando trabajábamos en Tropicana, cada vez que jugaba el Bucaramanga, se la colocábamos y la colocábamos y ninguna otra radio se atrevía. Creo que Después, la puse en la radio cuando ganó el Bucaramanga el año pasado, creo que fue, que se ya hace un año o hace dos, 2024. 2024. La puse, la puse cuando festejaron por fin, después de no sé cuánto tiempo. No, después de nunca, es que era la primera vez. Sí, eso, perseverantes, rumbo a la Libertadores. Pues mira que justo la puse porque acá hay también público bumangués que nos escuchaba y celebraba ese triunfo ahí en la radio y creo que ya sé cuál cumbia se trata. Muy buena, por cierto. Y La mira que cumbia es de los que trapos. es bonito que Colombia tiene tanta cosa por disfrutar y de tanto agarrarse incluso para los mismos directores poder hacer y crear un buen contenido en radio. Entonces, me parece delicioso hablar de radio, hablar de todo este proceso, Richie, pero también he visto un proceso muy chévere tuyo ya para cerrar esa parte social que Mm. estás haciendo ahora, resaltar también eso porque es importante, estás metido en la parte social, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cuál fue ese fin para iniciar ese proceso? Bueno, yo te confieso y como abiertamente lo digo, bueno, hay un tema personal también muy particular atado al tema social. Yo siempre quise de niño que me echaran una mano, te lo confieso muy honestamente, de manera muy transparente. Siempre quise como que si yo hubiese podido hacer esto, si yo hubiese podido estudiar, siempre quise que me tendieran la mano cuando era muy niño. Yo no me crié ni con papá ni con mamá, entonces hay una serie de flaquezas y de falencias propias de una niñez poco divertida, ¿no? Más bien con unos rezagos allí de tristeza. Pero bueno, entonces yo en mi anhelo y el corazón mío siempre está latente ojalá alguien hubiese hecho por mí lo que yo requería. Un abrazo, un par de zapatos, un libro, un cuaderno adecuado, en fin. Hoy grande y teniendo el medio que ya tenía, descubrí mi amor por la ayuda de una manera casual, la encontré. Estábamos al aire un mes cualquiera del año 2018, estábamos al aire y una señora nos llama llorando diciendo que la ayudáramos porque su nieto, en un barrio subnormal en Bucaramanga, Villas de Girardot, su nieto de 8 años, Kevin, se llama, su nieto de 8 años estaba durmiendo en el piso. Mm, Fui hasta su casa, me fui hasta Villas de Girardot, donde es difícil entrar, pero me fui, bajé hasta Villas de Girardot, entré a la casa, era un cambuche,
cambuche y efectivamente todo muy horrible. Era la señora, la abuelita con el niño Kevin y el niño y ella dormían en el piso. Me regresé a la emisora y dije al día siguiente, vamos a conseguirle una cama doble y un colchón a esta familia. Era la señora y el niño. La gente no estaba acostumbrada a esto, la gente en la ciudad no estaba acostumbrada a esto. Y por allá un paisa, dueño de una mueblería, me dijo, yo le regalo el somier con el colchón. Y Mm. después en otra llamada dijo, no, yo le regalo en un mercado. Y salieron como cinco o seis cosas al tiempo. Al día siguiente le llevamos eso y yo dije, wow, en media hora le transformamos la vida, la calidad de vida a un niño y a su abuelita. En media hora, no fue más. Y yo miré hacia los lados, la empresa me lo permitió, no me dijeron que no. Yo dije, upa, es una buena cosa. Y a partir de ahí, Liz, pasó 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23 y 24. Yo creo que 6 años, en 6 años, creo que ayudamos, no sé, a 200, 300 personas. Nuestra última gran acción en Bucaramanga fue haberle hecho una casa a un par de abuelitos que se les quemó su casa. Y entonces me fui al consejo de la ciudad, le dije a los concejales que ayudaran, que devolvieran un poco de lo que la gente, tú sabes, ¿no? Puso un tono así bastante trascendental. Me fui al consejo, me abrieron el micrófono en plena sesión del consejo. Les dije, una familia en Bucaramanga, se les incendió la casa. Eso fue una semanita antes del campeonato del Bucaramanga. Todo Mm. el mundo estaba a modo Bucaramanga y tal, y yo fui, le reclamé, y entonces de esos 19 concejales, 11 me ayudaron con cemento, con varillas, aparecieron empresarios, los oyentes, y no solamente le construimos la casa en 2 meses, sino que se las adecuamos con toda. Televisores, juego de sala, comedor, cocina, estufa, nevera, mercado, internet pago, todo, todo listo, todo, 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 todo. Con eso me despedí y me fui a Bogotá. Wow. En Bogotá también ayudamos, incluso el artista Jason Jiménez, en una acción que hicimos en el mes de junio del año pasado, no, eso fue después del concierto. En septiembre me regaló 3 camas y 3 somieres Wow. para una señora que estaba viviendo en la calle y que en un día le recogimos 38 millones de pesos y le recaudamos todo lo que necesitaba para vivir. Y Jason Jiménez lo llamamos, que en paz descanse le llamamos, le dije, Jason, necesitamos 3 camas y 3 colchones. Y me dijo, cuenta con eso, Rich. Y ahora en Bucaramanga, y es algo que apenas estoy fraguando, quiero regalar otra casa y sé que lo voy a conseguir. Hay una historia de una familia que vive en una casita de tablas y quiero hacerles una casa en material para que vivan de manera digna. Qué bonito, Richie. Ojalá todos usáramos los medios de comunicación para hacer este tipo de cosas, e incluso las nuevas generaciones, que las redes sociales sirven para mucho más. Y eso está muy bien. Me encanta justo que nos hayas contado todo esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Richie. Gracias por toda esta información, por tus tips, por tus datos. Sé que mucha gente le va a servir un montón. Y todos pegados al show de Richie. Está buenísimo. Eso, eso. Gracias, Liz. No, gracias a ti por el placer, por la deferencia, por tenerme en cuenta, por darnos la visibilidad en medio de este inicio de una nueva etapa en mi vida, que son las plataformas digitales. Cuenta conmigo en Bucaramanga para lo que necesites. Aquí tienes al Bueno, mayor anfitrión que puedas tener. segurísima. Gracias, Richie. Un abrazo igualmente por acá, lo que necesites con muchísimo gusto y gracias por tu tiempo. A ti un placer y un abrazo para todos tus seguidores. Un abrazo.